apoyada en la pared de tierra, porque justo acaba de pasar un camión. Portezuelo, El Cajón. Y acá llegamos al cementerio de Chocalán. Y vamos a ver acá la laguna. ¡Hola! ¡Qué bonito! Muy buena familia, ¿cómo están? Son las 1:30 de la tarde y me encuentro en Champa. Una pequeña localidad ubicada en el corazón rural de la comuna de Paine, justo en la entrada norte de la antigua zona de Aculeo. Ubicada junto a la confluencia de los cursos de agua del río Angostura y el estero Paine, durante generaciones este lugar fue un punto de paso y de conexión entre Santiago, los territorios agrícolas de Paine y el valle de Aculeo. Champa hacía referencia al césped o tepe, una porción de tierra cubierta de pasto y raíces. Desde aquí comienza el camino hacia Aculeo y Chocalán, internándose entre cerros, campos y antiguos fundos de la zona central de Chile. Y la misión de hoy es unir este pueblo de Champa con Chocalán por una antigua conexión entre valles que es la Cuesta del Cepillo, atravesando toda la cordillera de la costa. Gracias a que la de los Andes está llena de nieve y hay muchos caminos que están cortados, estoy logrando conocer más la de la costa, que por ahí no es muy recorrida y muy mostrada, pero tiene unas historias muy interesantes que hoy vamos a seguir descubriendo. Así que comience un nuevo día de ruta. Champa fue un histórico asentamiento rural y las personas que pasaban por acá a finales del siglo XIX lo describían como un pequeño asentamiento de casas rodeado de grandes fundos y tierras agrícolas. Toda esta zona muy ligada a la agricultura, a los cultivos, tiene tierras muy fértiles. Ahora estamos pasando justo el puente Champa. Miren lo que es el río acá como viene. Está hermoso, viene bastante cargadito, te digo, ¿eh? Y el día nos viene perdonando bastante. Se supone que la lluvia llega mañana. Hoy es nuevamente jueves. Creo que ya es el día oficial donde grabamos video. Siempre termino grabando los jueves, hace como 3 semanas. Esperemos que todas estas nubes y la lluvia que viene nos aguanten para poder hacer el cruce de la cordillera de la costa por la Cuesta El Cepillo. Antes de seguir, quiero agradecerles a todos ustedes, familia, porque hace unos días logramos llegar a 30.000 en esta hermosa familia que sigue creciendo, creciendo y creciendo, y cada vez más con este hermoso pasar por Chile. Todo responsabilidad de ustedes, que les gustan las historias que comparto, que las comparten con sus amigos, su familia, y así cada vez vamos siendo más en este hermoso y largo viaje que todavía nos queda mucho por delante hasta llegar a Alaska. No quería dejar de agradecérselos, para mí significa un montón. Y ahora sí, continuemos, que no queremos que nos agarre la noche. Acabo de ver que están cultivando. Voy a preguntar y a chusmear a ver si saben qué es lo que andan haciendo acá. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, Gastón. ¿Cómo va, Pedro? Le quiero hacer una consulta. Me llamó mucho la atención que están como tapando ahí los cultivos. ¿Eso que? Plantando sandía. Mira, y la protegen de la helada porque queda todo este mes, más del mes de septiembre, que van a caer heladas. ¿Y cuándo sale? ¿En verano? Estas deberían salir en noviembre, como la quincena de noviembre empiezan a salir las sandías. Antiguamente se sembraba la sandía así, por pepas, uno iba tirando las pepas de sandía. Ahora no, pues ahora mandan a hacer la planta, esa planta la injertan en una planta de calabaza. Mira. Calabaza o alcayota. Esas plantas resisten más las enfermedades. Claro. Se protege con la raíz de la calabaza. Bueno, muchas gracias por explicarme, Pedro. ¿Buen sistema este? Sí, para el frío. Va muy bien. ¿De dónde viene viajando? De Patagonia, Argentina, de Villa Langostura, del otro lado de Osorno. Así que bueno, Pedro, un gustazo. Mil gracias. Vos también. Qué grande, Pedro. Y también me contaba que acá muy cerca de Champa hay una localidad que se llama Paine. Ahí en Paine se hace el Festival de la Sandía, se hace en febrero. Algo más que aprendemos de esta hermosa zona, gracias a que vamos tranquilos. Como les digo, son pocos kilómetros. Tendré más o menos de acá todo el cruce de cordillera y volver a Santiago, 137 kilómetros. Y ya hice más o menos unos 50 y algo, porque acá estamos al sur de Santiago. Y toda la ruta que vamos a estar haciendo del cruce es la G54, que es el camino que une de Champa a Melipilla, pero en el medio vamos a estar pasando por muchos lugares. Uno de los primeros es Aculeo y me parece que una de las partes de la ruta es de tierra.
Crucemos los dedos, pero me parece que la parte más arriba sí es de tierra. Acá estamos pasando como el pueblito de Pintué, que me parece que es el último pueblito antes de ya meternos en la cordillera de la costa, que tiene un poco de nieve, ahí arriba. Wow, miren lo que es esa obra de arte, por favor. Tremenda iglesia. Ya salimos del pueblo de Pintué y ahora sí, ya comenzamos a agarrar un poco más la zona de campo, la zona cordillerana. Y nos acercamos a la zona donde se realizaba la fundación de minerales que llegaban desde Catemu y luego eran transportados en carreta hacia Valparaíso, pero que terminó en 1888. Acá estamos pasando por la zona de los hornos de Aculeo. Lleva este nombre por el fundo Hornos de Aculeo, que era un fundo muy importante en la época en esta zona, y no solo es muy reconocida por la agricultura, sino también por lo cultural, porque acá había 12 familias que se denominaban cantores, cantores a lo humano o cantores a lo divino, personas que justamente se dedicaban a la música, a cantar, a cánticos más religiosos. Y acá en la zona se acostumbraba a hacer una tradición que se llama la rueda de cantores, y también al traslado de una cruz por los distintos sectores de acá de este camino de la G54. Y también está a los pies del cordón de Altos de Cantilla, que es un cordón montañoso que tenemos acá, que justamente al lado de Hornos de Aculeo está una de las entradas a este cordón, porque es una reserva. Arriba de los 1000 metros de altura protege todo un gran bosque de robles. Y acá esto que estamos viendo en el mapa, que está todo azul, es la laguna de Aculeo, que voy a ver si puedo llegar, no sé. No veo ninguna calle que me lleve, por ahí veo un caminito, acá hay como un camino, pero no, es una entrada a una casa. Y acá hay como un camping Pantanal se llama, da como ahí a la laguna. A ver si está abierto y podemos entrar a ver la laguna. Te quería hacer una pregunta, ¿se podrá llegar ahí al ladito de la laguna como para hacer una tomita? Mil gracias, hermano. ¿Tu nombre es? Francisco. Un gusto, Francisco. Ahí voy a hacer unas tomitas y salgo, sigo. Mil gracias. Bien grandes, ¿eh? Tienen piletas. No están muy bien mantenidas ahora, pues no es la época del año. Está tobogán, tiene. Lindas parcelitas, caballitos. Y vamos a ver acá la laguna. ¡Hola! ¡Qué bonito! Con una superficie cercana a los 12 kilómetros cuadrados, históricamente fue un importante lugar de pesca, agricultura y recreación para la zona central. Incluso existen registros de la pesca y transporte de pejerreyes de Aculeo hacia Santiago desde antes de 1840. Su nombre mapudungún significa donde termina el río, y en sus alrededores se han encontrado restos arqueológicos incluyendo cerámicas, entierros y una antigua canoa o huampo construida de un solo tronco. La isla Punguapi, ubicada frente al sector de Ranque, actualmente es una propiedad privada de aproximadamente 2 hectáreas. Allí existe una especie de castillo con una torre de unos 12 metros de altura, una terraza techada y otros espacios. Un lugar que no termina de contar su historia, pero que transmite misterio y secretos no dichos. Se acaba de largar a llover justito cuando ya me estoy por ir, así que zafamos. Miren qué hermosa que está la laguna de Aculeo. Y ahora la ven así, pero en el 2018 se secó completamente, dando una señal clara de la crisis hídrica que tiene Chile. Pero ahora miren cómo está. En el 2025 ya mostró signos de recuperación, y en diciembre del 2025 el Ministerio del Medio Ambiente convirtió esta zona en una zona protegida de 1100 hectáreas. Y esperemos que siga así muchos años más. Ahora sigamos viaje, porque si esta lluvia se queda, nos vamos a mojar bastante en la cuesta, y como no sé si hay alguna parte de tierra, que yo creo que sí, no queremos que nos agarre un barrizal. Miren, acá hay un cartel de la Reserva Natural Altos de Cantillana. Eso que les decía yo de Hornos de Aculeo. Bueno, Hornos de Aculeo está justo abajo de esta reserva natural, y esta ruta, la Cuesta del Cepillo, pasa dentro de esta Reserva Natural de Altos de Cantillana. Por eso es que todavía se mantiene de ripio, porque al ser una reserva no quieren intervenir mucho con el medio ambiente, y si la hacen de asfalto va a tener un alto tránsito que la gente no quiere, justamente para preservar toda la biodiversidad
biodiversidad que tiene esta zona. Me impresiona muchísimo los árboles que hay acá. Nada que ver con ese ambiente más seco que venimos viendo en las otras partes de la cordillera de la costa. Hicimos unos 60 kilómetros, 120 en realidad, más al sur del anterior video, y cambia un montón. Y hay como un pastito así chiquito tipo musgo, bien verde, que está hermoso. Igual que estas curvitas cerradas. Estamos ganando altura, no para de subir. Por lo que estuve viendo, el punto más alto de la cuesta son unos 1200 metros de altura más o menos, así que sí sube bastante. Y vamos a ver si nos encontramos a alguien. Provincia de Maipo, ahí ya dejamos una provincia. Límite provincial: Maipo, Melipilla, Portezuelo, El Cajón. Ah, miren, Santuario de la Naturaleza Horcón de Piedra. Y está como medio abandonado esto, pero debe ser como un lugar tipo CONAF para resguardar a la fauna, a la flora, pero no hay nadie. Entonces estamos en el punto más alto. Próximos 5 kilómetros, solo tránsito, doble tracción. Acá es donde se debe de complicar el camino un poco, pero ya por lo que veo es en bajada. Y a ver si encontramos alguna huella de los mineros, porque toda esta zona es una zona antigua de la minería. No solo está lleno de caminitos de arrieros por ahí arriba, porque todo este camino que estamos haciendo era un camino que se utilizaba justamente para comunicar zonas mineras con zonas ganaderas y agrícolas, zonas productivas, y se pasaba mucho material por acá, se transportaban muchas mercancías, como casi todos los valles de la cordillera de la costa. Pero este está bastante olvidado. Fíjense que todos los otros valles que hemos hecho prácticamente están asfaltados, y acá está completamente de ripio. Al estar de ripio, también no mucha gente lo hace. Me imagino que por el tema de las lluvias, se nota que no lo hace mucha gente, porque no me vengo encontrando con nadie. Y miren la pared acá de tierra que tenemos, tremendo. Todas las raíces colgando están ahí. Miren acá cómo pusieron todos los guardarraíl de madera. Se los ven bastante nuevos y cuidaditos, Miren, ven ahí distintas como puertitas con candados, como que pasan a distintos fundos, o no sé. Prohibido estacionar en la cuesta. Claro, esta es la cuesta El Cepillo. El que no arriesga no gana. Y acá en el medio de la cuesta del Cepillo tomamos dimensión de cómo la naturaleza nos abraza con sus abundantes bosques de la cordillera de la costa. Dejamos la laguna de Aculeo del otro lado y con cerros que alcanzan los 2000 metros nos refugiamos de la lluvia que se viene acercando. Como si fuera una densa selva, se extiende el valle de Horcón de Piedra, que nos va guiando hacia nuestro destino en Chocalán, mientras las cumbres de la cordillera nos van avisando que es momento de avanzar si no queremos quedar pasados por agua. Apoyada en la pared de tierra, porque justo acaba de pasar un camión y casi yo estaba ahí con el mando todo, zafamos. Ahora sí, sigamos, que acabo de ver ahí un poco más adelante hay como una construcción, y me parece que es de la mina Las Abuelitas, porque la mina Las Abuelitas es un sector minero histórico de acá de esta zona, que me parece que explotaban, no les quiero mentir, pero recuerdo haber visto que explotaban caliza, y queda justo al lado de la G54, y es transitada un poco la cuesta, porque ya me crucé una camioneta que casi me choca porque yo estaba ahí re mal parado, con todo el conocimiento de eso pero bueno, confiando en que no iba a venir nadie. Miren acá el derrumbe que hubo. Y después un camión. Miren, ahí abajo hay unos cajones de abejas. Debe haber como algún campito de alguien ahí abajo y hacen miel. Capaz esa construcción es de lo mismo y no tenga que ver con la mina. Seguimos bajando la cuesta. Parece que no hay ningún río activo, porque todo eso son bajadas de río que con las lluvias de estos días me imagino que estaban a pleno, pero ahora no, está tranqui. Hace varios días que no llueve, pero se viene. Justo me agarró la lluvia recién, otra vez. Ahí acabo de hacer un poco de memoria y no, la mina Las Abuelitas está en el cajón de Aculeo, que es del otro lado, del otro valle. Ahora estamos en Horcón de Piedra, así que no. Pero en todo este cordón montañoso, en el cordón de Cantillana, se encontraron 23 yacimientos metálicos y no metálicos, y lo que más predominaba en la zona era el cobre. Después también se explotaba mucho en el Cajón de Lisboa y en Algüé. Esos eran los 4 puntos de explotación minera en estas zonas, y todo esto está así bastante poco tocado por el hombre porque es un santuario de la naturaleza. Miren qué lindo que está acá. Ahí hay como una cabeza de vaca sí, una cabeza de vaca, un esqueleto. Todo esto se declaró santuario de la naturaleza en 2009, toda esta zona, y lo único que dejan que cruce, o sea, el único camino que dejan que atraviese
ese santuario es este. Miren, acá hay otra construcción, pero esta sí tiene perritos, un auto como de conservación. Bueno, está bueno, hay gente que está en la zona protegiendo y vigilando también, ¿no? Pero qué loco, como toda una zona que fue altamente explotada por la minería, hoy es santuario y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pudo recuperar y proteger, porque la cantidad de biodiversidad que hay en esta zona es una locura. Miren la cantidad de rocas que hay acá. Un tramito nomás, pero dentro de todo se lo ve bastante mantenido el camino. Debe venir la máquina cada tanto. Miren acá cómo está todo cercado, con troncos muy prolijitos. Quebrada Leona. ¿Esto qué será? Hay como una casa ahí arriba, bien antigua, ¿eh? Hay una camioneta, hay gente, está cerradísimo, no me da como pasar. Santuario de la naturaleza Fundo Rinconada de Chocalán se llama esta zona. Si me guío por lo que dice el mapa, puede ser minera, porque acá veo cómo cambia el terreno, está todo como erosionado y dice Las Mostazas. Acá debe estar la entrada, ese es un camino, pero obviamente propiedad privada, no pasar. Hay como una barrera antigua ahí, pero sí, eso es minero. De acá a la China, en las mineras nunca te dejan entrar, o casi nunca. Y allá igual hay todos unos galpones. Uy. Y este colchón, colchón de piedras de la nada. Sí, todo ahí arriba, minero. Sí, miren, ahí hay otras antiguas barreras, pero se nota que esto no está activo. Allá arriba se ven las máquinas, pero está todo abandonado. Ahí hay residuos, está volviendo a llover. Y acá, en el puente Las Trancas, vuelve el asfalto. Mirá. Yo pensé que iba a durar un poco más. Vuelve el asfalto y vuelve la lluvia. Vuelve todo. En la vida todo vuelve. Por eso vamos rodando dejando buena huella con la fe de que lo que nos espera nos reciba con los brazos abiertos. Detenida en el tiempo, una planta de acopio y secado de granos a nuestra derecha da señal de que la actividad agrícola en la zona siempre estuvo presente. Miren, acá hay un montón de plantación de nopales. El fruto de esta planta es la tuna, que la tengo que probar, ¿eh? Ya me han dicho mucha gente de acá de Chile que es muy rica, que es como dulce. Y a mí lo dulce me encanta, así que vengo mirando a ver algún cartelito si dicen vendo tunas, pero no, hoy no es el día, parece. En el perrito, en medio de la ruta. Hoy no me persiguen los perros, hoy no. Esta es la iglesia de Chocalán, familia. Ya estamos llegando a Chocalán. Miren lo que es la parroquia. Santa Rosa de Lima de Chocalán. Pero está como vallada. Debe estar como en reconstrucción porque se la ve toda con madera y bastante antigua, ¿eh? Acá entré para verla un poco más de cerca. Miren lo que es, porque es bastante histórica. Esta iglesia es del siglo XVII, de 1680. Y primero se llamó Parroquia de Santo Domingo de Pucanquén. Pero en 1730 hubo un fuerte terremoto acá en Chile que acabó con muchas de las parroquias y de las iglesias de estas zonas, de estos pueblos rurales, y esta no fue la excepción. Y se escuchan máquinas adentro, deben estar trabajando, la deben estar emprolijando. Y el hecho de que esta parroquia exista y esté acá desde 1680 nos dice que el pueblo de Chocalán era un pueblo muy religioso y creyente, como muchos de los pueblos que vamos a encontrar en toda esta zona, que se vieron muy influenciados por los españoles. Mismo Chocalán formó parte del Camino Real y es reconocido por el municipio de Melipilla como una localidad histórica rural. Y acá está el cementerio, todo por acá arriba se sube. Vamos a chusmearlo, el famoso cementerio de Chocalán. Vamos a ver si podemos pasar, pero está arriba de este cerro. De paso metemos un poco más de ripio. Miren qué buena onda, lo tienen abierto. Y desde acá arriba vamos a poder ver bien todo el pueblo de Chocalán, que ya empieza a aparecer todo ahí abajo. Está lleno de plantaciones, ¿eh? Acá está un poco rotito, pero nos venimos por acá. Y acá llegamos al cementerio de Chocalán. Wow, miren ahí cómo se ve todo el pueblo. Creo que se puede seguir subiendo, ¿no? A ver. Vamos a chusmear. Esto sigue subiendo. Y se llega acá, la zona como de atrás del cementerio. Pero no, acá hay un poco de basura. Pero miren las vistas que tenemos al pueblo de Chocalán. Fue inaugurado el 6 de marzo de 1881, construido en la ladera del cerro Chocalán, donde las tumbas quedan mirando hacia todo el valle, frente al río El Maipo, uno de los principales de Chile que recorre desde la cordillera hasta el Pacífico y que hoy nos advierte de la lluvia que viene.
Como buen pueblo rural, Chocalán cuenta con su medialuna, donde se practica el rodeo chileno. Su diseño viene de los antiguos corrales ganaderos que a mediados del siglo XIX adoptaron la forma circular que conocemos hoy. Con apenas 235 metros de altura, este cerro domina visualmente gran parte del valle del río El Maipo, y según la tradición, habría funcionado como un punto estratégico asociado a la presencia incaica en esta zona, donde hoy descansan sus habitantes. ¿Qué mejor lugar para despedirse que acá, en el cementerio de Chocalán, un patrimonio construido rural? Espero que les haya gustado muchísimo todo lo que recorrimos hoy. La Cuesta del Cepillo, los cultivos de sandía, ahí con Pedro, y bueno, todas las vistas increíbles de estos campos que son una locura. Si es así, déjenle un buen me gusta, un cálido comentario para tener energías suficientes para afrontar el norte de Chile, que tan castigado está en estos días con los temporales, y las rutas me parece que las voy a encontrar bastante rotas. Y suscríbanse si todavía no forman parte de esta familia, que es gratis y cada vez se va haciendo más grande. Nos vemos en las buenas rutas chilenas. Chao, chao.